Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y misericordioso, quien nos ama, que estás en los cielos. Nosotros que nos habíamos alejado de ti, perdidos en medio del pecado, tuviste piedad de nosotros. Por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos tuyos, pero en nuestro lugar el Señor Jesucristo murió en la cruz y por la preciosa sangre que ha derramado limpió para siempre nuestros pecados, para que jamás volvamos a recibir el juicio ni la condenación. Y sin ninguna obra de nuestra parte has salvado nuestras almas y nos has hecho hijos de Dios y nos has dado la esperanza bendiciosa de poder entrar en tu eterno reino. Y por esa gracia tan grande te damos gracias y alabanzas y gloria solamente a ti, nuestro Padre. Señor, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, a esta hora estamos aquí reunidos juntamente ante ti para poder alabar tu gracia y tu gloria, para aprender aquí de tu palabra, estando contigo en esta santa comunión y en este santo grupo. Gracias por permitirnos estar aquí. Sabemos que esta hora estás con nosotros y cuidando sobre cada uno de los que estamos aquí, y con tu mano y con tu guía guárdanos más, y con tu palabra de poder edifícanos más santamente y enteramente, para que como hijos tuyos vivamos sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea vana, y que podamos cumplir tu voluntad con que nos has encargado. Para eso guíanos con tu mano poderosa y utilízanos valiosamente a tu obra. Nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes aquí, los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes. Los que tengan pruebas o dificultades o debilidades en su corazón en medio de situaciones difíciles, a cada uno de ellos cuídalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno de ellos se pierda ni caiga. Los que están en países extranjeros, en lugares lejanos, llevando la vida cristiana y predicando el Evangelio a todos aquellos hermanas y hermanos, permíteles la salud carnal y espiritual. Permíteles tu palabra y tu sabiduría y guárdalos con tu mano de poder para que más valiosamente puedan predicar tu evangelio para guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Ayúdalos a cumplir con tu santa obra. Tu palabra que nos quieras manifestar a esta hora y con tu santa voluntad y acerca de cuál es la gracia que ya nos has permitido. Enséñanos qué son las cosas que debemos hacer ante ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio, capítulo 1. Del Antiguo Testamento, Deuteronomio, capítulo 1, de versículo 30. Voy a leer. Deuteronomio, capítulo 1, del versículo 30 y 33. Yo voy a leer. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros
por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. ¿Hasta ahí? Por varias semanas, en continuación, hemos estado aprendiendo acerca de la salvación y la vida cristiana, y con ese título hemos aprendido la salvación que nosotros hemos recibido, qué es y qué tan precioso es. A través de la Biblia hemos estado aprendiendo y acerca de que el cristiano salvo, ahora cómo debe vivir. También en la Biblia nos sigue enseñando, estamos aprendiendo, y que las personas que no son salvos tienen que obtener la seguridad de su salvación, y los que seguramente han recibido la salvación, ahora como un cristiano salvo, como hijo de Dios, debe llevar una vida correcta, y hay que aprender cómo. Entonces, y guardar esa palabra que nos lo enseña, y guardarlo en nuestros corazones y en nuestras vidas, ponerlo por obra. Entonces, seguimos aprendiendo qué es la salvación que hemos recibido. Y la vida cristiana es las personas que son seguros de su salvación por la gratitud y la felicidad de la gracia que ha recibido del Señor. Así comienza la vida cristiana. Entonces, siempre hay que estar despiertos de esa felicidad y de este gozo, de esta gratitud. Es decir, con el pensamiento, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Ahora, para pagarle o recompensarle su gracia, ahora tenemos que saber cómo debemos actuar o vivir, y ahora como personas salvas debemos nosotros vivir. La vez pasada aprendimos que Dios no solamente nos salva, sino que ahora nos enseña. Por eso en Tito capítulo 2, versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aprendimos acerca de ese tema la vez pasada. Si uno tiene a su hijo, ahora tiene el deseo de criar a su hijo, enseñar a su hijo a que sea un buen hijo. De la misma forma, Dios se goza más de nuestra salvación. Cuando nace un hijo, los padres son muy felices, ¿verdad? Y después de que nace, cuando crece bien, también se gozan grandemente los padres. Pero sí nació el bebé, pero pasa un año, pasa 3 años, y aunque pasó mucho tiempo, pero si no crece y no hay cambio en su hijo, ¿se estarán felices? No, será una gran preocupación, ¿no? Dios se goza cuando recibimos la salvación, pero después de ser salvados, si nuestra fe no crece, si nosotros no somos cambiados, Dios se preocupará mucho, se entristecerá mucho. Por eso en 1 Corintios capítulo 3, apóstol Pablo dice a los santos de Corintios que todavía son carnales, como niños en Cristo, son como carnales, que ya ha pasado varios años después de ser salvos, pero todavía siguen siendo niños. En otras palabras, recibió la salvación, pero todavía permanecen en la carne. No como hijo de Dios, correctamente debe estar siguiendo al Espíritu Santo y viviendo así, pero todavía permanece en la carne y vive siguiendo los deseos carnales. Entonces todavía son como niños en Cristo, así les dijo. Cuando varias personas se toman una foto, hay adultos en la foto, hay jóvenes, también hay niños en la foto. Y si Dios nos tomará fotos espirituales, ¿cómo se mostrará nuestra imagen? ¿Como niño o como joven o como adulto o como alguien maduro? ¿Cómo sería? Seguramente Dios
como estar tomándonos fotos espirituales, así nos estará viendo en nuestra etapa de crecimiento. Nosotros, después de recibir la salvación, ahora como hijos de Dios, correctamente y aptamente tenemos que ser enseñados, o sea, en otras palabras, el proceso de crecimiento. El cuerpo crece, su personalidad de uno crece y toda su forma de vivir son transformados mientras crece. A eso le decimos que está creciendo o madurando, que está siendo enseñado. Así que el trabajo de salvar las almas de las personas lo hace a través de los que previamente han recibido la salvación, que es la iglesia. Cuando en Jerusalén, en el día de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, al principio 120 personas fueron salvados, que fue el principio de la iglesia de Jerusalén. Y en un día de Pentecostés recibieron salvación 3.000 personas, entonces 3.120 en total. Después 5.000 personas fueron salvados. Entonces muy fuertemente se predicó el Evangelio, y a donde quiera que se predicaba el Evangelio, las personas salvas se reunían y ahí se edificaba la iglesia, y a través de la iglesia se manifestaba la obra de Dios en continuación. Y adentro de la iglesia los salvos estaban siendo enseñados, estaban siendo sustentados y criados dentro de la iglesia. Por eso que en Efesios capítulo 5 dice que Cristo sustenta y cuida a la iglesia, que nosotros somos su miembro de sus cuerpos del Señor. Entonces nosotros somos sus miembros de su cuerpo y el Señor es la cabeza. Entonces dice que el Señor está cuidando a la iglesia y la está sustentando y enseñando. Por eso es que en la iglesia está la enseñanza, está la guía del Espíritu Santo, está la protección de Él. Por eso la persona salva, si se aleja de la iglesia, no puede recibir enseñanzas. Ser enseñado significa no puede ser criado, no puede ser sustentado, que no tenga crecimiento espiritual. Entonces, esto está en continuación de ser guiado por el Señor. Entonces, si está alejado o no puede recibir la enseñanza. Apartado de la iglesia, no puede ser guiado por el Espíritu Santo, ni puede ser protegido. Porque Dios, a través de los salvos, se predica el Evangelio. Y pone a los salvos dentro de el único grupo del amor del Señor. Ahí nos sustenta y nos enseña. Por eso en San Juan 10:16 dice: habrá un rebaño y un pastor. El Señor dijo: yo soy el buen pastor. Y que de los gentiles y de los judíos, todos los salvos dentro del Señor serán un rebaño y un pastor. Ahora nosotros somos las ovejas que el Señor cría ahora. El Señor para nosotros es el buen pastor que ha entregado su vida. Él es el que nos cuida y nos guía y nos gobierna. Es el buen pastor. Por eso en 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aunque es invisible a nuestros ojos, pero el Señor está con nosotros. Y dice que la oveja oye la voz del Señor, de su pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Nosotros, como somos su oveja del Señor, nosotros escuchamos, oímos su voz del Señor y seguimos su voz. Aunque nosotros no podemos ver al Señor, pero creemos realmente que está en medio de nosotros. Y nosotros podemos oír su voz del Señor. Y seguir esa palabra es realmente seguir al Señor. Nosotros no seguimos alguna secta, alguna persona famosa, alguna amistad. No seguimos, sino seguimos al Señor. Y seguir a ese Señor, a seguir su palabra, es seguir al Señor mismo. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros, cuando entendimos la gracia de Dios y por la fe, nosotros hemos recibido la salvación y hemos sido hijos de Dios. Pero ahora la persona salva tiene que recibir la guía del Espíritu Santo. Entonces los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que esto es la prueba de que son hijos de Dios. Cuando un búho
pone un huevo, se pone el huevo en el nido de otro pájaro, otro ave. Entonces, dentro de este nido, el pajarito piensa que el huevo del búho es su propio. Entonces, lo cuida y hace que nazca la cría. Y trae mucha comida y le da para que crezca. Entonces, el búho viene a veces o ve de lejos a mirar cómo está su bebé, cómo está, si ha nacido, si está creciendo bien, y ve cómo está. Y cuando ya creció mucho y este bebé, el búho bebé, si ya tiene alas que puede volar, ya la mamá viene y llama a su bebé y escuchando a su mamá, el búho vuela y se va con su mamá. ¿Han visto algo así? Entonces el búho bebé escucha la voz, oye la voz de su mamá y lo sigue. Entonces las ovejas también conocen bien la voz de su pastor. Pero dice, más al extraño no seguirán sino oirán de él, porque no conoce la voz de los extraños. Cuando nosotros escuchamos la palabra, hay que ver bien si es la voz del Señor, si es palabra de Dios, o si son falsos profetas o falsos pastores, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como pastor se pone vestido de ovejas, se hace como si fuera el pastor, pero no es pastor que cuida a las ovejas, sino son lobos rapaces. Y son muchísimos los que son así. Hoy en día es la época de abundante cristianismo. Hay muchas sectas, muchas doctrinas, muchas personas que asisten a la iglesia, muchos edificios de la iglesia muy buenas. Hay mucho celo entre ellos, hay muchos cultos. Lo que antes no habían, ahora han inventado muchas cosas para la iglesia, para el cristianismo. Hay muchos pastores, evangelistas, misioneros, muchas personas que enseñan la palabra. También está en la alabanza. Una alabanza dice, hay muchos que gritan, pero el agua de vida no hay. Hay muchos que enseñan, pero son muy pocos los que realmente escuchan la palabra, la voz del Señor y realmente enseñan lo correcto. Son muy pocos. La persona que va a enseñar la palabra primero tiene que escuchar la voz del Señor y la palabra que ha recibido del Señor es lo que enseña. No debe enseñar su propia experiencia, su propia divinidad, sus propias sabidurías o conocimientos. No es lo que debe enseñar, sino que debe enseñar a Dios, a su gloria de Dios, su amor de Dios y la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que se manifiesta entre nosotros? Cosas así debe enseñar con la guía del Espíritu Santo para que vivan conforme la palabra. Hay que ayudar. Esta persona es la que enseña bien, enseña correctamente conforme la Biblia. Pero el apóstol Pablo dijo a los que enseñan en la iglesia de Éfesos, dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es seguir al Señor, sino para arrastrar tras sí a los discípulos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Entonces, creo que el apóstol Pablo sintió algo engañoso entre ellos. De los 12 discípulos de Jesús, Jesús sabía que Judas Iscariote lo entregaría. Entonces dijo, uno de vosotros me entregará, uno de vosotros es Satanás. Y al final sabía que uno de los 12 iba a abandonar a Jesús. Y lo dijo muchas veces a ellos para darle la oportunidad a Judas Iscariote para arrepentirse. Pero al final entregó a Jesús y se murió, se suicidó y su alma cayó al infierno. Y también en la Biblia aparece cuando pusieron a 7 llenos de fe y del Espíritu Santo. Y entre ellos habían levantado a Nicolás.
prosélito de Antioquía, a Nicolás habían puesto. Y entonces de los 12 discípulos, Judas Iscariote fue el que entregó a Jesús. Y de los 7 llenos de fe del Espíritu Santo, a Nicolás también. Nicolás abandonó a los demás apóstoles y pusieron a Nicolaitas. Entonces había personas así en la época de Jesús, también habían en la época de los apóstoles, donde hay historia de la iglesia, también sin cesar está la obra de Satanás. Las personas no salvas predican otro Jesús, otro evangelio, otro espíritu. Entonces, por predicar cosas incorrectas, sí creen las personas, pero hacen que crean en evangelios incorrectos y torcidos. Esto no es evangelio verdadero. La persona que predica evangelio falso será maldecido, y los que creen juntamente este evangelio falso juntamente serán maldecidos. Pero esas personas que predican evangelio diferente, dicen 2 Corintios 11:13, que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son trabajadores de Satanás. Entonces hay trabajadores de Dios, pero muchos también trabajadores de Satanás. Pero muchas personas no conocen esto. Porque Satanás también utiliza la palabra de Dios. Hay Satanás que dice que no creas, pero también hay los que dicen que cree, pero cree en otro Jesús, así dicen. ¿Conocen ustedes quién es otro Jesús? Jesús falso. Sí es evangelio, pero otro evangelio. Evangelio torcido, evangelio mezclado con otra cosa, evangelio que no es puro. Pero es en 2 Corintios 2. Dice que muchas personas por la palabra de Dios han sido confundidos, que torcieron la palabra de Dios en la época de los apóstoles y habían los que enseñaban incorrectamente, mezclando el evangelio con otra cosa. Ahora nosotros salvos tenemos que inclinar el oído para escuchar la voz de nuestro pastor, el Señor, solamente seguir al Señor, paso por paso seguir a nuestro Señor. Recibir la salvación es fácil, pero seguir al Señor no es tan fácil. Entonces, hasta el día de estar ante Él, hay que seguirlo a Él y recibirlo, el que viene en medio de gloria. Entonces, después de recibir la salvación, acerca de cuál es la vida de cristiano salvo, hay que saber y vivir como un cristiano es muy importante. Hay personas que dicen que sí recibieron la salvación. Al escuchar su testimonio parece que son salvos, pero al ver cómo habla y cómo actúa, no es. Entonces, viendo a esas personas, es muy difícil de pensar si realmente será salvo o no. Dios lo sabrá. Por eso en Santiago 2 dice que los que dicen que tienen fe, pero no tienen obras, es como el cuerpo sin alma está muerto, también su fe está muerta. Así señala muy fuertemente. La palabra que queremos aprender hoy es ahora, después de recibir la salvación, cómo Dios nos sustenta, cómo nos guía y cómo nos gobierna, vamos a aprender. Antes de que vino Jesús, Dios escogió al pueblo de Israel, a los hijos de Abraham. Al pueblo de Abraham, Dios los escogió como su pueblo escogido de Dios. Y hasta la venida de Jesús, en su historia de 2000 años, de una forma especial gobernó a Israel, los enseñó y los guió. Y los 2000 años de historia para los israelitas era la imagen de la iglesia de 2000 años que será después de la venida de Jesús. Entonces el Antiguo Testamento, las cosas que pasaban a Israel en el Antiguo Testamento, la enseñanza que lleva su historia de Israel, nos lo da a nosotros, a nuestra época. Por eso dice en Romanos 15 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, del Antiguo Testamento, la enseñanza que fue escrita para el pueblo de Israel fueron escritos para nosotros. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de Dios, pero ellos
adoraron a Dios y obedecieron a Dios. Pero antes de que recibieron la bendición de Dios, al principio por Egipto, habían descendido y por 400 años estuvieron bajo la esclavitud de los egipcios. Sin servir a Dios, habían servido a Faraón. Y en vez de recibir el descanso y la bendición de Dios, bajo la carga pesada estaban bajo la esclavitud y fueron afligidos por mucho tiempo. Ahí no había reposo, ni había esperanza. Entonces esta vida de esclavitud tan miserable, ¿qué enseña? Dios el hombre para cumplir los planes y propósitos de Dios, para recibir la bendición de Dios, para obtener la vida de Dios, para obtener la herencia de su reino de Dios, ha sido creado especialmente a su imagen de Dios. Pero si ese hombre sirve a Dios y ama a Dios y obedece la palabra de Dios y para recibir la bendición de Dios, así debe vivir. Pero si antes rechaza la palabra de Dios y por recibir la mentira de Satanás y de huerto de Edén ha sido echado fuera, y desde entonces comenzó todas las aflicciones y sufrimientos en esta tierra de maldición, comenzó este sufrimiento. Y así se proclamó el trabajo, las aflicciones y la muerte de la carne. Y en vez de servir a Dios, uno servía a Satanás. Ahí no había reposo, no hay esperanza. El pueblo de Israel fueron a Egipto por 400 años bajo esclavitud, bajo Faraón. Es la imagen del hombre caído, ¿no? La imagen de nosotros antes de recibir la salvación. Cuando éramos pecadores, no servíamos a Dios, sino servíamos al príncipe de aire, que es Satanás. Pero Dios, para salvarnos, como cuando envió a Moisés y puso 10 plagas sobre Egipto, lo último fue la muerte del primogénito, y por el poder de Dios los liberó de Egipto y los sacó. Y la noche antes de que salieron de Egipto, mataron el cordero y con la sangre protegió al pueblo de Israel de la plaga de la muerte del primogénito. Y del poder de Faraón los protegió y los sacó y los hizo cruzar el Mar Rojo y los hizo avanzar a la tierra prometida de Canaán. Moisés es la sombra de Jesús. Moisés es ser sacado, ¿verdad? Rescatado. Y Jesús significa salvación. Entonces, a Moisés, en su palabra de Dios, que entre vosotros pondrán a un profeta como yo. Un profeta como yo. Como Moisés salvó al pueblo de Israel, está manifestando a Cristo que nos salvará. De la potestad de Satanás nos salvará. Los israelitas salieron de Egipto y ahora como van avanzando hacia la tierra de Canaán, de la misma forma Jesús murió como cordero de Pascua. Él murió en la cruz y derramó su sangre y nos salvó de nuestro destino, de este pecado y de esta maldición de servir a Satanás. Nos ha salvado de todo esto. Y ahora, hacia el cielo eterno de la promesa de Dios, avanzamos. Los israelitas saliendo de Egipto, ¿a dónde van? Están avanzándose hacia Canaán, pero por 40 años estuvieron en el desierto. En Hechos capítulo 7 a esto se refiere como la congregación en el desierto. No como hoy en día es la iglesia, la congregación. Entonces, cuando los israelitas saliendo de Egipto estuvieron 40 años en el desierto, muestra la imagen de cómo nosotros, después de recibir la salvación, Dios nos guía y nos protege, y nos gobierna, y nos prueba, y nos entrena para poder ser hombres aptos de entrar en su reino de Dios. Antes de ser salvos éramos pecadores viles, pero cuando entramos al reino de Dios, seremos ahora dignos como hijo de Dios, ya dejando atrás el hombre viejo,
Ahora, como una persona nueva, ahora como hijos de Dios debemos vivir correctamente. Y ahí, para poder hacer eso, es el proceso de la gobernanza de Dios, cómo Dios nos entrena, nos prueba, está ese proceso. Cuando uno saca oro, no desde el principio hay oro puro, sino hay muchas impurezas dentro del oro. Pero sacando eso de oro, lo mete en el fuego y en el fuego las impurezas se salen y ya va a poder sacar un oro puro. Entonces, como probar el oro, nos probará a nosotros. En Job 23:10 dice que Dios nos está probando. Como prueba el oro, como a la plata, de la misma forma, me probará y saldré como oro. En nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos impurezas. Somos salvos, pero todavía tenemos muchas impurezas dentro de nosotros. Las naturalezas pasadas de antes de ser salvo. Tenemos estos personajes caídos, pero Dios hace el proceso de quitar todas esas cosas negativas. Nos pone en el fuego, en el agua, y entre todos esos procesos la impureza se saldrá. De la misma forma, a los israelitas por 40 años en el desierto los entrenó y los probó. Y les enseñó la forma de confiar en Dios, les enseñó cómo obedecer a Dios y les mostró qué es lo que pasará si desobedecen a Dios. Mostró cuál es la bendición que da a los que obedecen para que ellos realmente puedan confiar totalmente en Dios. Entonces, este proceso de probarlos fueron 40 años. Y después de pasar por estas pruebas, entraron a la tierra de Canaán. Y los 7 tribus tomaron tierra y ahí los hizo poner el reino de Israel. Puso a rey David ahí. Entonces, rey David también representa a Jesucristo, que es rey de reyes. Cuando viene Jesús, habrá el milenio y también será conectado al reino eterno del cielo. Pero bueno, la historia del pueblo de Israel está la imagen de la historia de la iglesia. Ahora, la persona salva, como Israel de la potestad de Faraón fue salvado también por la sangre de Jesús de esta plaga de la muerte del primogénito. El primogénito son los que van a heredar las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, las cosas de este mundo, las personas que viven pensando que las cosas de este mundo son de Él, que ponen su esperanza dentro de eso, pero de ese pecado nos ha salvado. ¿Por qué al final juzga al mundo? ¿Por qué juzga a los que no son salvos? ¿Pero por qué no reciben la salvación? Porque más que la bendición espiritual, busca más la bendición carnal y más que el cielo eterno. Ponen todo su corazón en las cosas visibles de este mundo, las cosas reales de este mundo nada más. Esto es el pecado fundamental de por qué tiene que recibir el juicio de Dios. Entonces esto en los ojos de Dios es el primogénito de Egipto. Entonces al final Dios juzga al primogénito de Egipto. Entonces los que no han nacido de nuevo, que solo por amar las cosas visibles, por cosas mundanas, por eso rechazan la verdad de que Dios sacrificó a su Hijo único para darnos ese gran amor. Los que rechazan ese amor y la gracia de Dios recibirán la ira y el juicio de Dios. Pero nosotros ahí recibimos la salvación. Del juicio y la condenación de ese destino hemos sido salvados. Ahora lo que nosotros queremos es, no deseamos esta tierra. Romanos 8:23 dice, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los salvos, los que son primicias del Espíritu, las personas que han recibido la vida del Señor, gimen. ¿Por qué? Porque las personas salvas, mientras viven en este mundo, todavía hay tribulaciones, aflicciones. Esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando hemos recibido la salvación, hemos sido hechos hijos adoptivos. Por eso en Romanos 8:15 dice que
no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hijo adoptivo es el que no era hijo y ahora ya es convertido hijo. Nosotros no éramos hijo de Dios, pero nos ha salvado y nos ha hecho hijo adoptivo de Dios. Nos ha hecho ser hijo de Dios. Por eso dice hijo adoptivo. Pero nuestro espíritu se ha hecho hijo adoptivo, pero todavía no es nuestra carne, nuestro cuerpo no es hijo adoptivo. Por eso en Romanos dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, o sea, en la venida del Señor, nuestro cuerpo también será transformado gloriosamente como el Señor, y así entraremos a la gloria. Y que estamos esperando esta redención de su cuerpo, de nuestro cuerpo. Por eso en Romanos 8:24 sigue diciendo que por esperanza fuimos salvos. La esperanza que no es la esperanza que se ve, sino... Porque si es una esperanza que se ve, ¿por qué esperarlo? Pero si esperamos la esperanza que no vemos, con paciencia lo guardamos. Que nosotros hemos recibido la salvación para obtener esa esperanza. La salvación que recibimos no fue para recibir bendición a esa tierra, sino fue para entrar al cielo. Por eso en 1 Corintios 1 dice que Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que por la muerte de Jesús ha perdonado nuestros pecados y resucitó y nos ha dado la nueva vida, nos ha hecho nacer de nuevo para tener una esperanza viva. La esperanza de esta tierra no es esperanza verdadera, sino solamente son deseos nada más. Hay personas que su deseo es ganar muchísimo dinero, y si gana mucho dinero, ¿qué pasa? Pero si ya no tiene dinero, ¿qué va a pasar? Ya no tiene su esperanza. Creo que ya han visto en las noticias que había personas que ganaron la lotería, ¿verdad? Y ganan miles de millones. De primer lugar ganó 24.200 millones de dólares. Entonces se hizo gran rico de repente. Dicen que ¿cuál es la probabilidad de ser elegido el ganador? Ven como a veces por rayos hay personas que son pegados por los rayos y mueren, ¿verdad? La probabilidad es 1 sobre 5 millones morir por un rayo, pero ganar la lotería es 1 sobre 8 millones. Pero parece que sí, hay personas que son elegidos, ¿verdad? Entonces los que son elegidos, si ganan, sería bueno si pueden vivir bien y utilizar bien su dinero, pero entre ellos muchas personas se han fallado, se han hecho vagos, se han entrado a prisiones, se han hecho ladrones. ¿Por qué? La razón es porque como ya de repente tienen dinero, no saben cómo utilizar el dinero, ya no trabajan y muy pronto ellos gastan todo. Por eso en Proverbios dice que los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa, o sea, los que ganó no por trabajar, no es bendición, sino puede ser pecado. Son ingresos no ganados, ¿verdad? Y entre ellos, el de primer lugar recibió 24.200 millones. Entonces con esto sería bueno si vive bien, pero va a tratar de inflar ese dinero, va a querer hacerse presidente de una empresa grande, y si se pierde todo, ganando empresas, comprando cosas así, comiendo, bebiendo, utilizó todo y gastó todo. Entonces después hasta quita dinero de otros, pide prestado y ahora está en la cárcel. Entonces, si esto pasa, entonces, aunque tiene mucho dinero en este mundo, esto realmente es la esperanza verdadera. Aunque tiene mucho dinero, pero si está enfermo, en la cama, ¿de qué sirve? Cuando yo estaba en la cama porque estaba enfermo hace un tiempo, había días en que me la pasaba acostado, pero afuera de la ventana vi a los vagos, los que andaban en la calle, y tuve mucha envidia de ellos. Entonces, un rico enfermo y un vago sano, ¿qué es mejor? ¿Alguna vez lo han pensado?
Si se pierde su salud, se pierde todo. Nada sirve, de nada sirve nada. El vago puede, con su salud, ganar mucho dinero y vivir bien, pero los que están muriendo de la enfermedad ya no tienen esperanza. Por eso, las esperanzas de este mundo no son esperanzas, sino solamente son deseos. Si uno de repente ganó algo de dinero, puede ser que de repente vuele y desaparezca. No hay nadie más necio que el que pone su esperanza en la tierra. Por eso en San Lucas 12, Jesús dijo al rico, el rico que decía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esto es lo más necio, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. No es de esta tierra, sino del cielo, es eterno y glorioso. Dios ha preparado para nosotros. Entonces los que han nacido de nuevo, su esperanza está arriba. Y en comparación de esa gloria, las cosas de esta tierra no son nada, son cosas corruptibles. Después de poco se van a desaparecer y quemar. No hay que poner nuestros corazones en estas cosas del mundo. Ahora Dios nos ha salvado para esa gloriosa esperanza. Para la esperanza nosotros, para obtener esa esperanza hemos recibido la salvación. La esperanza que se ve no es esperanza, sino es algo que no se ve, pero es eterno y perfecto. Las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, aunque son invisibles. Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay muchas personas que no han ido a Rusia. ¿Sí existe Rusia o no? ¿Su capital existe o no? No he ido. ¿Cómo voy a saber si existe? Pueden escuchar de los que han ido. Yo he ido varias veces. También está en el mapa. Está en los libros, aunque no lo han visto nunca, pero lo creen, ¿verdad? Nosotros no vemos el cielo, pero hay mucha palabra del cielo. La palabra de Dios que no miente. Estaba escrito muy detalladamente acerca del cielo. Está escrito acerca de la luz del cielo, del techo, de cómo es. Está escrito detalladamente, pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No estamos esperando sin saber bien, sino es la convicción de lo que no se ve. Entonces, hay muchas cosas que no se ven que son más importantes. Obviamente Dios tampoco se ve, pero Él existe. Y para obtener esta esperanza eterna, Dios nos ha salvado y nos guía a su reino de Dios. Hasta entrar en su reino de Dios, Él nos va guiando. Ahora, después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, esa es la palabra que Dios le dijo a ellos. Vamos a ver otra vez Deuteronomio 1, versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios manifestó su poder, mostró las 10 plagas, así golpeó a Egipto. En ese tiempo, Egipto tenía el poder más fuerte. Pero a ese Egipto y la potestad de Faraón, a los ídolos, a sus dioses de Egipto, Dios los golpeó todo. Entonces, como Dios todo lo había hecho, los israelitas vieron lo que Dios había hecho. Ellos vieron cómo se manifestó el poder de Dios. Y cuando salieron de Egipto, había el mar rojo y atrás de ellos estaba el ejército egipcio. Pero Dios los hizo cruzar el mar rojo y sepultó a todos los egipcios bajo el mar. Y todos lo vieron. Y como Jehová había peleado en Egipto para los israelitas, ahora también va delante de vosotros, peleará por vosotros. Los hizo cruzar el mar rojo y ahora
en el desierto hasta entrar a la tierra de Canaán, también Dios está con ellos. Versículo 31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Los israelitas que después de que Dios los sacó de Egipto, en el desierto, Dios, como el hombre trae a su hijo, o sea, como el hombre abraza a su hijo, Dios te ha traído así. Se los trae así, abrazado como a su hijo, hasta llegar a este lugar, dice. Los israelitas, como no pueden ver a Dios, vivían sin saber que Dios los estaba guiando, los estaba protegiendo, que los estaba trayendo, abrazando, que los estaba ayudando. Ellos no lo sabían bien. Cuando había pocas dificultades, empezaban a quejarse contra Dios, a resentir a Moisés, diciéndoles, nos has sacado del desierto para matarnos. En Monte Sinaí, cuando Moisés subió para recibir los mandamientos, como no se veía por 40 días, ellos dijeron, no sabemos qué pasó al Dios que nos guió, entonces vamos a hacer un Dios que nos guía. Entonces hizo el becerro de oro. Entonces, viendo esto, no lo guió Moisés, sino Dios los guió, pero ellos no creyeron a Dios que es invisible, se olvidaron de Dios rápidamente y ellos crearon un Dios para guiarlos. Entonces, como en Egipto habían visto cómo idolatrizaban a los dioses, muy rápidamente hicieron becerros de oro y así dijeron, esto es nuestro Dios. Entonces Dios en un día mató a 3,000 personas. Entonces viendo cosas así, el poder de Dios, la promesa de Dios, ellos no confiaron en Dios invisible. Dios los había abrazado, los había traído. Yo antes vi que en un autobús, en un camión, ya era año nuevo, entonces las personas iban a sus pueblos, a sus casas, y es muy lleno el camión, muchas personas. Y aunque el camión se movía poco, todas las personas casi se caían, y entre todo eso, el bebé que está abrazado en los brazos de la mamá está durmiendo en mucha tranquilidad. No tiene preocupaciones porque su mamá lo está cuidando. Entonces yo viendo esto pensé, si Dios, como nuestra madre o como el padre, como abraza y trae a su hijo, de la misma forma dice que Dios nos trae y nos guía. Esto ciertamente no dijo solamente a los israelitas, sino es la misma palabra que nos está diciendo a nosotros. En San Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. El Señor ha dado vida eterna. Con un precio muy alto nos ha comprado. Entonces seguramente no nos dejará ir. Con su sangre nos ha comprado, no nos dejará. Nadie los quitará de mi mano. Nadie nos puede quitar de las manos de nuestro Padre. Ahora el alma y la vida de la persona salva ahora está en la mano de Dios. Nadie tiene la responsabilidad de cuidar su vida eterna por si lo pierde o no. Si yo lo tengo que guardar, tal vez Satanás me lo puede quitar. Pero la salvación que nosotros hemos recibido, si lo recibí porque yo hice algo bien, si yo equivoco lo perdería, ¿verdad? Pero como yo no he hecho nada, pero es el regalo de Dios tan caro que me ha dado gratuitamente, también es el Señor que me cuida para que no pierda ese regalo. Entonces, el Señor es el que cuida nuestras almas, nuestras vidas.
Aunque todo el mundo me abandone, el Señor no me abandona y hasta el final me guiará. Hay una alabanza que así dice. Entonces, hasta cuando trague mi saliva, dice la palabra, no me abandona. Y como la niña de sus ojos nos cuida, dice esa palabra también. En San Mateo 10:30 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, si Él ha contado hasta nuestros cabellos, ¿qué es lo que no sabrá? Pero nosotros no confiamos en esa promesa de Dios. En versículo 32 dice, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Dios los guió y peleó por ellos. Y como trae a su hijo, los había traído, los había guiado. Pero en ese trabajo dice que, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Y la verdad es así. Nosotros después de recibir la salvación, ¿saben cuál es la razón de por qué no podemos llevar correcta vida cristiana? Es porque no tiene suficiente firmeza, no porque le falta su propio trabajo. No, no es eso, sino porque no cree. Dice que cree en que lo ha salvado, pero ¿por qué no cree entonces de que el Señor está con nosotros en nuestras vidas? En Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ayer es, en el pasado, Jesús que ha muerto en la cruz para salvarnos. Hoy el que está con nosotros y el que vendrá y nos llevará al reino eterno, el que estará con nosotros para siempre. Entonces sí creen que nos ha salvado y que nos llevará a su reino. Sí creen eso, pero ¿por qué no creen en Jesús que está con nosotros hoy? ¿Por qué no creen en este presente que está con nosotros? ¿Piensan que esto está desconectado? No, no es desconectado. El Señor que nos ha salvado, Él siempre está con nosotros. Aunque nosotros olvidamos del Señor, pero el Señor no se olvida de nosotros. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Como dice esta palabra, tal vez los padres abandonan a sus hijos, pero Dios no nos deja, no nos olvida. Nosotros somos los que olvidamos al Señor, por eso esto es de infelicidad para nosotros, esto es nuestra aflicción. Esto es la causa de nuestra desobediencia. Si siempre confiamos en el Señor que está con nosotros siempre, si con Él nos satisfacemos, si así agradamos al Señor, si andamos con el Señor, si así es, todo saldrá bien, pero no creemos en eso. Nos preocupamos. Cuando ocurre algo, uno tiene temor, resiente y por sus propias formas quiere vivir. Por eso después ya empieza a pecar. La razón de por qué el cristiano no puede llevar buena vida cristiana. La razón de eso es porque no cree en el Señor que está con nosotros. No cree que está con Él. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Ahora nosotros, ¿cómo somos? ¿Creen siempre en que el Señor está con nosotros? Entonces el Señor está conmigo, pero ¿por qué tengo aflicciones? ¿Por qué tengo esas dificultades? Todo debe salir bien, todo debe estar feliz y tranquilo, pero todo en mi vida hay problemas. Más bien, antes de recibir la salvación tenía menos, pero ahora después de ser salvo tengo más aflicciones, dificultades, tengo pobreza. A veces soy menospreciado por la gente. ¿Por qué cosas así pasan? Miren la Biblia, ¿por qué pasa eso? ¿Esto pasa porque el Señor no está? El pueblo israelita, por el poder de Dios,
los sacó de Egipto y por 40 años los protegió hasta la entrada a la tierra de Canaán. Estuvo con ellos, pero cuántas aflicciones y tribulaciones tuvieron en el desierto. Y eso fue porque el Señor no estaba con ellos. No, sí estaba con ellos siempre. Aunque haya aflicciones y tribulaciones, el Señor está ahí. Versículo 33. Vamos a leer juntos. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar? Con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Que Dios va delante de vosotros. Cuando los israelitas se iban juntos, Dios está adelante. Y está adelante también y atrás también está protegiéndolos. Por frente y por atrás los estaba cuidando, buscando el lugar en donde tenían que acampar, porque ahora si se avanzaban tanto iban a estar cansados y buscaban lugar para él, para que ellos pudieran descansar. Y con nube de día y con fuego de noche los guiaba. Y cuando la columna de nube se avanzaba, todos seguían a la nube. Y bajo la nube ponían se acampaban esas 12 tribus, sea un mes, sea 2 meses, sea un año. Si la nube no se levantaba, ahí se quedaban. Pero cuando la nube se levantaba otra vez, todavía se quitaban todas sus campañas y seguían a la nube por 40 años hasta entrar en la tierra de Canaán. Así Dios los guió. Ahora, el Señor está buscando en dónde acampar, está guiando el camino en donde debemos andar. El pueblo de Israel los sacó del desierto, los guió. Más que hacerlos entrar a la tierra de Canaán. Una obra mayor que eso es salvarnos de nuestros pecados y de la potestad de Satanás. Nos salvó hasta entrar en el reino de Dios. Nos cuida y nos guía a su reino eterno. Esa obra es mucho mayor y grande. Guiarlos al pueblo de Israel de Egipto a la tierra de Canaán. Eso es como un modelo. Cuando hace una casa de modelo, pero la casa de modelo no es la casa en sí, ¿verdad? Nos salva y hacernos ir al cielo eterno es lo verdadero. En el templo de Jerusalén, los sacerdotes daban ofrendas a Dios. Esta es la imagen de que Jesús iba a dar la ofrenda eterna. Entonces todo lo de Israel era la representación o el modelo. Y de esto a nosotros nos muestra la enseñanza. Y como los israelitas no creían, también las personas salvas a veces no creen eso. Y ahí es donde empieza a ocurrir los problemas de la vida cristiana. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 de versículo 2. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. De versículo 2 a 4 yo voy a leer. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Al pueblo de Israel por 40 años los hizo caminar. Dice aquí, te acordarás de todo el camino de 40 años. Entonces nosotros también tenemos que acordarnos de eso, y de ahí qué enseñanza tenemos que recibir.
En la Biblia, el número 4 es el número del mundo, también representa el número de sufrimiento. Los israelitas en Egipto, 400 años estuvieron bajo esclavitud y saliendo de ahí en el desierto, 40 años estuvieron en el desierto y era una vida de tribulaciones. En San Mateo capítulo 4, Jesús por 30 años, después de terminar su vida de 30 años, ahora fue bautizado en el río Jordán y empezó a trabajar por 3 años y medio. Al principio Jesús en capítulo 3 de Mateo, al final es cuando él fue bautizado y al subir del agua dice que abrió la puerta del cielo, se escuchó la voz del cielo y descendió una paloma sobre él y decía, hubo una voz diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. En San Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y dice que vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio 8:4, esta palabra lo utilizó. Jesús, como dice la palabra, por 40 años fueron tentados. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu permitió que fuera llevado por el diablo para ser tentado. 40 días y 40 noches él ayunó. Entonces nosotros cuando recibimos la salvación, uno piensa que todo le va a empezar a funcionar bien. Que cualquier cosa que pase piensa que le va a salir muy bien. Pero a veces todo le sale mal. A veces esto pasa. A veces cosas se van bien, pero a veces ocurre lo contrario. Y hay que saber por qué pasa eso. Jesús también, cuando fue bautizado y ascendió del agua, se escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Para Jesús realmente no es necesario esta voz porque Jesús es el que desde antes de la creación es el Hijo de Dios. Es obviamente el Hijo amado y es el Hijo amado por Dios y que agrada a su Padre. Entonces no necesita la voz. Entonces la voz que dijo fue para los salvos, que ha dicho esta palabra. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto está manifestando. Y cuando se manifestó que Jesús es Hijo de Dios, ahí es donde comenzó ya después 40 días de desierto, cuando fue tentado por Satanás. Por 40 días él ayunó. Él tuvo hambre y estuvo muy cansado. Estaba muy débil. Y en su momento más débil vino Satanás y le dijo, tú eres hijo de Dios, ¿por qué sufres tanto de hambre? Tú eres hijo de Dios, ¿por qué tu imagen es tan así? ¿Por qué estás así? ¿Qué estás haciendo? Si tú eres hijo de Dios, ¿qué está diciendo? Sí, o sea que lo está dudando, lo está haciendo dudar si es realmente hijo de Dios o no. ¿Piensan que Jesús tuvo hambre o sufrió hambre porque no tiene poder? Jesús vino a este mundo en cuerpo como el de nuestro. Entonces él a mucho grado estaba cansado, débil, con hambre. Pero ahí es donde Satanás vino a tentarle. Y Jesús no duda de que él es hijo de Dios. Él no había dudado de que Dios está con él. Jesús dijo que la piedra lo puede hacer ser hijo de Abraham. Entonces no podrá hacer que la piedra se convierta en pan. Él es el que crea algo de la nada. Entonces, pero no lo hizo. No lo hizo porque no tiene poder para hacerlo. Pero ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Que no solo vive la carne, sino el espíritu. El alma tiene que vivir. No es lo importante que la carne viva y coma bien, sino vivir conforme, siguiendo la palabra de Dios es lo más importante. Eso está mostrando. Cuando él tenía hambre, eso dijo. Pero Adán, cuando no tenía ninguna falta, cuando él tenía todo,
cuando él podía comer todas las frutas hermosas del huerto de Edén, en medio de eso comió el fruto prohibido del árbol de ciencia de bien y de mal que le había dicho que no lo comiera. Cuando él estaba lleno, en comodidad, en libertad estaba, pero fue tentado por Satanás y cayó. Pero Jesús estaba muy cansado, en mucha debilidad, en mucha hambre. Él venció la prueba de Satanás. ¿Por qué? Para que nosotros que nos hemos recibido la salvación, que hemos sido hijos de Dios, para hacernos vencer las pruebas de Satanás. Por eso en Hebreos dice que él fue tentado, pero él no tiene pecado. Entonces, él es el socorro para los que están siendo tentados. Él, cuando nosotros estamos siendo tentados, nos ayuda. Nosotros hemos sido comprobado de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros y tenemos la promesa de que el Señor está con nosotros. Y vienen las tentaciones o las pruebas de la carne. Satanás nos prueba para hacernos caer, pero nosotros podemos vencer las pruebas de Satanás. Somos diferentes a Adán. Adán no era hijo de Dios porque todavía no tenía el Espíritu de Dios en él, sino fue una criatura de Dios que había sido creado por Dios, y en medio de eso fue tentado. Pero nosotros hemos recibido el testimonio de que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la promesa de que Dios está con nosotros. Entonces, como Jesús venció la tentación de Satanás, de la misma forma nosotros con su palabra podemos vencer sus pruebas, porque el Señor nos ayuda. Él es el que ayuda a los que están siendo probados y afligidos. Dijo que era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Pero Jesús venció estas tres pruebas. Y nosotros también tenemos que pasar por esa prueba. Y cuando uno recibe gracia, después sigue las pruebas. Cuando recibe la salvación, vienen las pruebas, las aflicciones. Cuando recibe la salvación, comienza a haber dificultades. Los israelitas cuando salieron de Egipto no entraron a Canaán de repente, sino 40 años pasaron por el desierto. Entonces tienen que saber que existe ese proceso también. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios durante estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Dios a nosotros humilla nuestro corazón ante Dios, y a través de probarnos, a través de afligirnos, está el proceso de probarnos, comprobar si nosotros vamos a guardar o no sus mandamientos. Está ese proceso. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres le habían conocido. A veces nos hace sufrir de hambre, a veces nos hace tener sed, a veces nos da maná para alimentarnos cada día, y a través de la peña nos daba agua, y eso fue esto hizo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta palabra hay que saber el significado. De varias formas Dios nos prueba. Por eso en 1 de Samuel capítulo 2:7 dice: Jehová empobrece y Él enriquece. Que a veces nos da paz, a veces nos da aflicciones. Uno no tiene que pecar para ser castigado, para ser pobre, para ser afligido y tribulado, sino a veces para probarnos, para entrenarnos, nos permite esas situaciones. Job, que estaba celoso con Dios, pero de un día 10 hijos murieron y toda su riqueza, todo lo perdió. Tenía enfermedad en todo su cuerpo. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y que muriera. Pero ¿qué dijo Job?
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, así dijo. Él no resintió a Dios, él no quejó con Dios, no dijo malas cosas a Dios, sino dijo que aunque él me mate, aunque me deje morir, yo esté firme ante él, estaré firme ante él. Y Job antes de ser probado y Job después de ser probado son totalmente diferentes. Entonces tienen que saber que Dios nos prueba. Dios antes de poner a Moisés como la guía de Israel, por 40 años en el desierto de Midian, probó a Moisés. Por 40 años en Egipto había recibido todo tipo de enseñanzas también, ¿verdad? Él tenía muchos estudios, él tenía salud, él tenía fuerza. Por eso en Hechos, él había pensado que a través de él Dios iba a salvar a Israel, porque él tenía todo eso, pero le tardó 40 años para quebrar ese pensamiento. Cuando después de 40 años Dios llamó a Moisés, Moisés dijo, ¿por qué me llamas ahora? Por 40 años esperé tu llamada. No dijo así, sino 40 años mientras estaba en el desierto no se había olvidado por ningún momento de que su pueblo estaba siendo afligido. Pero por 40 años aprendió que con su propia fuerza no puede hacer nada. Por 40 años aprendió que sin la ayuda del Señor yo solo no puedo hacer nada. Por eso confesó, Dios, yo no puedo, envía a otro. Por eso es que Dios ya por fin pudo llamar a Moisés. Porque si Moisés hubiera dicho, sí, yo puedo ir, yo lo puedo hacer. Si hubiera dicho eso, hubiera dicho Dios, mejor no vas, y no le hubiera enviado, ¿verdad? Y no sabemos cuántos más años hubiera tardado para quebrar ese pensamiento. Hay personas que tienen mucho valor, su propio poder, su fuerza. Con su valor quiere trabajar para Dios, pero con eso no se puede. La obra de Dios no se hace a través del poder de Dios, no se hace por nuestro valor. Hay que saber que yo solo no puedo hacer nada y así Dios lo va a utilizar. ¿Qué es la vara que está en la mano de Dios, que en la mano de Moisés? Es solamente una vara seca, pero cuando se manifiesta el poder de Dios a través de la vara, se puede partir el mar rojo, se manifestó grandes poderes de Dios. Nosotros no somos nada, somos como vara seca, que no podemos hacer nada, pero al estar agarrado en la mano de Dios, somos utilizados por Él. Yo solo, uno mismo, no tiene poder. Mi sabiduría, mi experiencia, mi valor, mi fuerza, mi nada es lo que Dios va a utilizar. Dios no utiliza nada de que yo tengo, sino Él quiere humillarnos. Él nos quiere probar para saber cómo es nuestro corazón. Si guardamos su palabra de Dios o no, Él quiere saber. Él quiere conocernos. Y nosotros tenemos que pasar por esa prueba. Moisés también pasó por esa prueba. ¿Y cómo fue con José? Antes de ponerlo a José por gobernador de Egipto, él había sido vendido a Egipto como esclavo. Fue esclavizado en otra casa y después le echaron la culpa injustamente y fue a la cárcel. Pero Dios estaba con José. Y José no resintió a Dios ahí, sino confiaba más a Dios, estando en cualquier lugar. La palabra de Dios probó a José, dice. Y este proceso de probar a José, cuando terminó ese proceso, Dios sacó a José de la prisión y lo puso por gobernador sobre Egipto. Y obviamente José también es una imagen de Jesús, la imagen de Jesús perfecto. Y también es el modelo, la imagen del cristiano. Tiene que saber que Dios nos prueba. En el Nuevo Testamento, ¿cómo fue el apóstol Pablo? A Pablo, que estaba persiguiendo a Jesús, Dios lo quebró, lo puso por apóstol de los gentiles. Lo hizo escribir más de 14 libros del Nuevo Testamento.
más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces no había otro más asombroso que apóstol Pablo en este mundo. Pero ¿cómo fue su vida de Pablo? ¿Cuántas aflicciones ha recibido Pablo? Dice que 5 veces había recibido 40 azotes, 3 veces había sido azotado con varas, fue apedreado, estuvo en peligro de ladrones, de gentiles, peligro de desierto, del mar, de falsos hermanos, tuvo hambre y sed, muchos ayunos en frío y en desnudez, fue llevado a Roma como prisionero por 2 años, estaba predicando ahí, predicaba en Roma y al final él fue decapitado y murió. Entonces nosotros a veces vemos, Dios está con él, pero ¿por qué permitió tantas aflicciones? Pablo cuando fue azotado, está en la cárcel, siendo todo amarrado, estando en ese lugar tan sucio donde hay muchos ratones. En la noche Dios se manifestaba y decía, ten ánimo Pablo, no morirás. Es muy raro, ¿por qué no permitió que no fuera azotado? Sería bueno si no permitiera que recibiera dolor, pero fue afligido, fue golpeado, estaba sangrándose en todo el cuerpo y estaba todo encerrado profundamente en la cárcel, pero en la noche aparecía y decía, ten ánimo Pablo, pues tú irás a Roma y testificarás mi evangelio. Entonces, mientras es más valiosamente utilizado por Dios, Dios le permite una prueba más fuerte. Dios hace que confíe en él. Como el soldado es probado más fuertemente, tiene poderes sobrehumanos y puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero un soldado que no es entrenado no puede vencer en la guerra. Según de Corintios 1, dice que no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, que tuvimos nosotros sentencia de muerte para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora confío en Él y ahora en adelante también confiaré en Él, en que yo confío en que nos librará, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entre estas tribulaciones se desmayó Pablo. Él pensaba que el Señor no estaba con él. Hechos 16, cuando él estaba predicando en Filipos, estaba predicando y lo agarraron, lo azotaron, lo pusieron en la cárcel, y Pablo y Silas estaban orando y cantaron alabanzas. Ellos no lloraron, ellos no se quejaron, no resintieron, sino oraron y alabaron, y se abrió la puerta de la cárcel. Apareció ese milagro, y esa noche el carcelero recibió la salvación, él y su familia. Nosotros, si Dios está con nosotros, a veces pensamos que todo nos va a salir muy bien. Y obviamente a veces sí puede, pero para darnos algo más grande, algo más bueno, algo más divino, algo más eterno, nos prueba y nos entrena. Para darnos una mayor gloria, a veces por eso nos permite mayores aflicciones, a veces nos hace rico, a veces todo nos quita, a veces nos hace pobre. Apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado. A veces tengo hambre, a veces ha tenido abundancia, a veces cuando estaba lleno, pobre o rico. Que esté en cualquier situación. Dice que él
ha sido enseñado para todo. O sea que, aunque esté muy rico, está satisfecho en el Señor. Aunque está muy pobre, aprendió a solamente confiar en el Señor. Cuando uno es rico, no confía en Dios, sino confía en el dinero. Piensa que el dinero lo va a proteger, le va a dar la felicidad. Pero si es pobre, piensa, yo voy a morir. Y por sus maneras va a tratar de vivir por su propia cuenta, pero no debe hacer eso, sino porque aunque no tenga nada, pero hay que creer que el Señor está con él. Entonces eso también Dios nos lo enseña. Entonces esto también agradecer a Dios y en medio de la riqueza y la pobreza solamente confiar en Dios. Así fueron los israelitas. Dice, te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios nos dará todo. Es para hacernos entender esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que sale de la boca de Dios. No está diciendo que solamente con leer la Biblia, solamente con escuchar la Biblia, solamente pensar en el Espíritu viva. No solo dice eso. Obviamente sí lo tenemos que hacer. Pero es decir, que el hombre tiene que vivir con todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, con la palabra satisfacerse, gozarse, obedeciendo la palabra, viviendo en medio de la voluntad de Dios, serás prosperado en todas las cosas. Que tengas salud así como prospera tu alma. Por estar en la palabra de nuestra alma, si obedece nuestra alma a la palabra de Dios, la bendición carnal lo va a dar de además, nos lo va a dar gratuitamente. Entonces, ¿sí lo pueden hacer? Esto es la manera que Dios ha escogido para los cristianos. Ahora, nosotros por no confiar en la promesa de Dios, siempre estamos preocupados, si desobedece, si está decepcionado. Ahí está la causa de por qué uno no puede vivir conforme la voluntad de Dios. Es la desconfianza, que es el pecado. El preocuparse también es pecado. Tratar de vivir a su propia manera también es pecado y desconfianza. Pero aunque yo muero, yo quiero vivir para la voluntad del Señor. Y aunque yo muero, estoy a su lado del Señor. Él se encargará de mí. En versículo 4, Deuteronomio 8, versículo 4, dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Por 40 años no se ha envejecido su vestido. Entonces, tal vez con una ropa solamente podían vivir 40 años, porque no se gastaba su ropa, no se había hinchado sus pies. Aunque caminaban en el desierto tantos años, no se hinchaban sus pies. Entonces Dios solamente cuida nuestra alma. Hay una alabanza que dice, el Señor que alimenta mi alma no me abandona, hasta el final me guiará. Él alimenta mi alma y también cuida mi carne, mi cuerpo. Con nuestra carne también siempre está Él. Aunque haya aflicciones, aunque haya pobreza, aunque haya dificultades, ahí está el Señor juntamente. No se preocupen tanto. Cuando no tienen que comer otra cosa. Si no pueden comer 3 veces al día, comer 2 veces. Si no tienen 2 veces, primero solamente come una vez. Si no tiene eso, no toma agua. Si no tiene agua, nos vamos. Pero si de esta forma confían en el Señor no los va a dejar así. Es el que prueba nuestro corazón. Aunque morimos a su lado. Aunque yo paso por valles de sombras de muerte, el Señor está conmigo. Al pasar por valles de muerte, el Señor está conmigo.
¿Creen que las personas salvas no se enferman? Apóstol Pablo tenía su enfermedad de toda su vida. Y cuando él oró diciendo que lo sanara, le dijo, bástate mi gracia, que es bueno para ti tener esa enfermedad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, apóstol Pablo dijo que él se goza en su pobreza, en su tristeza, en sus tribulaciones, porque cuando él está débil, entonces está fuerte. En su debilidad confió en Dios y así se manifestaba el poder de Dios. Por eso dice que él se gozaba en sus tribulaciones y aflicciones y en sus hambres y en todo. Apóstol Pablo es el que había ido al tercer cielo. Él es el que había visto el cielo. Y al lugar en donde el hombre no iba a poder ver, había ido. En 2 Corintios 11 dijo que ya dejó de hablar porque por lo que escuchaba no iban a entender de qué hablaba del tercer cielo. Pero apóstol Pablo, la gracia que ha recibido de Dios era tan grande, entonces para que no se pusiera soberbio, como he recibido mucha gracia de Dios, por eso me ha puesto espina en mi cuerpo, me ha dado enfermedad en mi cuerpo, para que no me ponga muy soberbio. Y apóstol Pablo aguantó bien esto que ha sido dado a él. Del Antiguo Testamento, profeta Eliseo, él había resucitado al muerto, pero cuando él murió de enfermedad. ¿Sí sabían? ¿Piensan que los profetas no se enfermaban? No, en medio de debilidades, también a veces se morían de enfermedades. Pero aunque yo tengo enfermedad, ¿eso quiere decir que Dios me ha abandonado? No piensen esto, no digan eso. Hay personas que cuando se enferman se preocupan de que se van a morir y ellos tratan todo para no morir. Pero obviamente nosotros necesitamos doctor. Obviamente el enfermo necesita un médico. También hay medicina y hay que utilizarlo. Pero no confíen mucho en eso, sino que confíen en el resultado en Dios, que lo sane o que no lo sane. Hasta lo que nosotros podamos hacer, hacerlo. Hay un límite a lo que nosotros podemos hacer. Y después de esto, confiar el resto en Dios. Hay personas que cuando se ponen muy débiles, cuando se acerca la muerte, su cara está muy bueno, solamente confiando en Dios. Yo he visto muchas veces que se ven muy alegres. Había un hermano que tenía leucemia y el doctor le dijo que no puede vivir muchos días. Y yo fui al hospital y estaba sentado en su cama normal, cantando, hablando de cosas chistosas, porque su fe estaba muy segura. Pero se está preocupando de su hijo menor que no había recibido la salvación. Pero solo eso, su cara se veía muy cómodo, muy alegre. Y como había dicho el doctor, después de 2-3 días, él falleció. También había otra hermana que estaba muy enferma. Y también el doctor le había dicho a ella que solo tiene unos días por vivir. Pero le dijo a su esposo que no había sido salvado. Le dijo, esposo, tienes que recibir la salvación. Entonces el esposo a su lado dijo, no te preocupes, esposa, yo voy a recibir la salvación. Entonces nos pidió ayuda para predicarle a su esposo para que sea salvo y así falleció. Entonces, qué tan hermosa es su imagen de su fe, de solamente confiar en Dios ante su muerte. Obviamente es hermoso ante los ojos de Dios también. Si hubiera quejado, resintiendo, si Dios existe, ¿por qué me deja morir? Y se enoja y así, eso no sería correcto. No hay que olvidar nosotros que el Señor está con nosotros. El Señor que nos ha salvado nos guía hasta entrar en el reino de Dios. Vamos a buscar Salmos
121. 시편 121편 Salmo 121. 시편 Salmos 121, 1편 1절부터 versículo 1 1절부터 3절 al 3. 같이 읽읍시다. Leemos 내가 juntos. 산을 향하여 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. 이스라엘 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. 이게 내가 Dice aquí, alzaré mis ojos a los montes. 산을 향하여 눈을 들리라. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Para ver a qué? 나의 도움이 어디서 올까? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro, mi ayuda viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Viene de Dios que ha hecho el cielo y la tierra. 아브라함이 316명 Abraham en su casa había entrenado a 316 soldados. Entonces, como él había entrenado a 316 hombres, es algo muy grande, ¿verdad? Entonces es como su propio ejército. Entonces, esto se hacían antes. 그리고 이제 Y ahora su hermano de Abraham, Lot, había sido llevado cautivo a la ciudad de Sodoma. 끌려갔어요. 그가 싸워서 Entonces peleó y los sacó, venció con su ejército. Y cuando él regresaba, apareció ante Abraham el 하나님의 제사장 profeta de Dios, 멜기세덱이 el sacerdote de Dios, perdón, rey de Salem, Melquisedec, apareció ante Abraham. No tenía madre, padre, no tenía principio y fin. ¿Quién es? Jesús. Salem significa paz. Melquisedec representa a Jesús. Entonces Jesús apareció con pan y vino. Él es Jesús mismo. 하나님이 아브라함의 복을 주었다. Entonces, Él es Dios que había hecho cielos y la tierra y dijo a Abraham que Abraham fuera bendecido. 믿음으로 구원받은 사람의 대표. Entonces, Abraham está escrito en la Biblia como representante de la persona salva. 아브라함에게 축복한 것은 Los que nacen por la fe son descendientes de Abraham, como dice. Y el que bendeció a Abraham fue Jesús. El pan y vino representa su carne y sangre de Jesús. Y le dijo que bendeciera a Abraham. Entonces nosotros, con fe, nosotros hemos recibido la bendición con Abraham. Las personas salvas fueron personas que han sido bendecidos por Dios que ha hecho cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová que ha hecho los cielos y la tierra. O sea, de Dios viene mi ayuda. 사람에게 오는 게 아니에요. No viene del hombre, 사람을 통해서 올 수 있어요. sino a través del hombre puede venir, pero la ayuda misma viene de Dios. 여호와께서 너로 실족지 않게 하시면 너를 지키는 자가 Jehová 졸지도 아니하시리로다. 주무시지도 아니하십니다. no se adormirá, no se adormecerá el que te guarda. Cuando Jesús estaba en el barco, cruzando el mar de Galilea, estaba muy cansado, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, pero se levantó una gran tempestad y iban a morir. Entonces los discípulos lo despertaron y dijeron, Señor, nos vamos a morir, tienes que despertarte. 것을 안 돌아봅니까? No te cuidas sobre nosotros. Así. Y lo despertaron a Jesús. Y el Señor abrió los ojos y dijo, "Ah, iba a ser gran problema, casi me muero". No dijo así, sino, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen temor? Pero había gran tempestad, el barco se iba a hundir. ¿Cómo no iban a tener temor? Pero el barco en donde está el Señor que ha creado los cielos y la tierra, ¿quién lo va a hundir? 누신 배 화성패 Como una alabanza dice,
Una alabanza dice, nada puede hundir el barco donde está el Señor que ha creado el mundo. Todos van a obedecer, todos van a estar tranquilos y calmados. 예수님 말씀 한마디 Con una palabra de Jesús se calmó la tempestad y el mar estaba tranquilo otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Él para que el mar y las olas le obedecen? Él es el que ha creado los cielos y la tierra, el que gobierna todo. Él es Él, el Señor. Tal vez Él estaba durmiendo su carne, pero Dios mismo no duerme. Su poder de Jesús no duerme. El Señor que está con nosotros no se adormece, Él no duerme. 주님이 같이 계신다는 것 Si los discípulos saben que el Señor está con Él. 배 타고 가다가 풍랑을 만나면 ¿Alguna vez, estando en el barco, se han encontrado con alguna tempestad ustedes? 되게 재밌어요. Si no se hunde, es muy divertido porque por el mar se levanta y se baja. El mar es muy divertido si es seguro que no va a morir. La guerra también, si uno está seguro de que no va a morir, es muy divertido. La guerra, las películas de guerra son muy divertidos, ¿no? Pero, entonces, si en una guerra, realmente, si uno tuviera la seguridad de que no va a morir, sería muy divertido, ¿no? De la misma forma, el Señor está con nosotros, no tenemos ninguna preocupación. 우리를 지키시고 Él nos está cuidando, 우리를 지켜서 예? 그 나라에 들어갈 때까지 nos cuida y nos guía 7절 hasta entrar en su reino. Versículos 7 y 8 leemos juntos. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. 너의 출입을 지금부터 영원까지 지키시로다. 너를 지켜 모두 Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu alma. 영원까지 지키시리로다. Guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta entrar en el cielo. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. 디모데후서 2 de Timoteo capítulo 4. 4장 18절 4 versículo 18. 같이 배워. Leemos juntos. 그래서 나를 Y el Señor me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 자, 이 바울 사도는 주께서 Apóstol Pablo dijo, el Señor me librará de toda mala obra 그의 천국에 들어가도록 구원하시는 우리의 말씀. y me preservará para entrar en el cielo. De la misma forma, de las aflicciones nos cuida, nos salva y nos guía hasta entrar en el cielo. Por eso tenemos que confiar en que el Señor está con nosotros. Hay que confiar en Él. 자, 이것이 신앙 생활의 가장 중요한 Y eso es lo más importante de la vida cristiana. Porque si uno no confía en Dios, si no confía en la promesa de Dios, 신앙생활의 불신이 ahí comienza la vida de desconfianza en nuestra vida cristiana. 한주 Entonces hasta aquí va a ser la palabra. Y en una semana comienza el gran seminario de la Biblia en la iglesia central de Seúl. 여러분 이제 전도하시려고 미리 계획하고 계시겠죠? Y seguramente ustedes ya están preparando a predicar el Evangelio. Si están planeando o no están pensando en nada. 예수님은 우리 Jesús para salvarnos, Él murió en la cruz, vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz. Y por creer, entender en esta gracia, los que han recibido la salvación, ¿por qué existe en este mundo? Porque Dios nos ha permitido permanecer aquí. El primer propósito de por qué tenemos que existir aquí es para predicar el Evangelio a otras personas, para hacer otras personas reciban la salvación. 그것이 Esto es su orden del Señor. 주님의 Esta es su orden del Señor y 영생이 주신 지상 최대 la misión más grande que ha dado a los cristianos. Esto es nuestro privilegio de lo que nosotros podemos hacer y no hay que olvidarnos de esta misión. 존재의 Si uno olvida su propósito de existencia, es como estar muerto. ¿Para qué viven? La persona salva, si se cierra la boca, no tiene el corazón para predicar el Evangelio. Entonces, ¿quién va a ser salvo? ¿Cómo van a escuchar sin haber nadie que se predique? ¿Cómo se va a creer en que no ha sido predicado? 우리는 오랜심을 받지 않아 Nosotros, ¿cómo podremos predicar si no ha sido enviado?
Entonces las personas salvas son los que son enviados por el Señor para predicar a otras almas. No es trabajo de solo el pastor, de evangelista, de los misioneros, sino todos los cristianos son evangelistas. Y la porción de lo que uno hace es diferente. Entonces ahora nosotros tenemos que unir todas nuestras fuerzas, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Y también dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a buscar otro versículo, Proverbios capítulo 24. Proverbios 24. 잠언 24장 17절 11절부터 Del versículo 11 al 12. 12절까지 같이 읽어봅시다. Leemos juntos. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. 각 사람의 행보로 보응하시리라. 그는 사망을 끌리고 Libra a los que son llevados a la muerte. Los que no son salvos están siendo llevados a la muerte por Satanás, están yendo hacia el infierno. 건져주며 Dice que sálvalos, líbralos. 살육을 당하게 Salva a los que están en peligro de muerte. O sea, sálvalos. No es decir, déjalos, sino sálvalos. 네가 말하기를 나는 그것을 알지 못하였노라 할지라도 지옥 가는 사람은 보면서 왜 Aunque dijere, ciertamente no lo supimos. 주사게 됐다. ¿Cómo no lo van a saber? Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Hay que verlos. Está pasando el tiempo de poder cegar. La época de la gracia está terminando, pero todavía hay muchísimas personas que no son salvos. 한 사람의 영혼은 천하보다 El alma de una persona es mucho más importante que todas las criaturas. 우리가 할 수 있는 모든 걸 다 Para salvar a un alma tenemos que sacrificar todo lo que nosotros tenemos. 구원할 수 있다면은 하나님 Si lo podemos salvar, qué tan hermoso y qué tan bueno sería en los ojos de Dios. 그것을 알지 못하였노라 할지라도 Porque si dijera, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. 꿀에 빠죽게 된 사람 보고 그냥 지나가고 도와주 Viendo a una persona hundiéndose y muriendo en el agua, si no lo ayuda y dejarlo morir, esa persona es homicida por permitir que muriera. 자기만 빠져나오고 Hace tiempo cuando hundió el barco en Corea, el capitán se salió solo y no ayudó a las personas. 지금 제가 Entonces ahora su sentencia es, él es homicida por haber hecho esto. 살 수 있도록 살 수 있는 사람 안 도와줘 죽었으니까 살인죄지 뭐예요. Porque no ayudó a las personas que puede vivir. Por eso es 바울사도는 homicida indirecta. 할지라도 잘 Entonces el apóstol Pablo dijo que aunque anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara el evangelio. El no predicar el evangelio es un gran pecado y hay que saberlo. 하나님의 독생자가 십자가 죽어서 El Hijo unigénito de Dios murió en la cruz. Y esa gran gracia de Dios que ha cumplido sobre la cruz, esa obra de lo que Jesús ha hecho es hacerlo en vano. Si uno no lo predica, no es suficiente uno solo recibir la salvación e ir al cielo. Vamos a unir todas nuestras fuerzas. Los que todavía no han preparado o planeado a evangelizar, desde hoy lo hagan y oren y decidan a quién predicar el evangelio y utilizando cualquier forma guía a esas personas y traten de hacer a que esas personas reciban la salvación, a que escuchen la palabra, para que muchas almas esta vez también puedan recibir la salvación, para unir todas nuestras fuerzas. Y durante la semana del seminario, aunque tenga o no persona para traer al seminario, tienen que participar en este seminario, tienen que ya planear para venir y participar, venir juntos, estar juntos, orar y unir nuestras fuerzas. Vamos a orar. 자비로우신 우리 아버지 하나님, Dios Padre Santo y Misericordioso, 하나님이 작정하신 이 마지막 en esta última época que tú has decidido, nos has salvado. 우리의 남은 생에 Y en nuestro tiempo que resta en la carne, estás con nosotros, nos estás cuidando y nos estás ayudando y nos estás guiando. Y por esta gracia tuya te damos gracias. 우리의 영혼을 지키시고 우리의 Has salvado nuestras almas. 보호하시고 Estás cuidando de nuestro cuerpo también. Y hasta el día de entrar en tu reino nos estás guiando. Y confiamos en esta promesa y te damos gracias. 사랑과 역경과
Aunque vayan cualquier aflicciones y tribulaciones y dificultades, queremos confiar más en ti. Permítenos tu confianza y a través de nuestras vidas queremos que se manifieste tu poder en nuestras vidas y que a través de nosotros que trabajes para tu obra. Y ahora después de una semana para el seminario que comenzará, queremos que muchas almas reciban la salvación para glorificarte, Señor. Y para eso, utilízanos valiosamente, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.